Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta ocasión vamos a estudiar circuitos combinatorios que se encuentran dentro del álgebra booleana. Vamos a recordar que los circuitos combinatorios son circuitos elaborados a partir de compuertas cuya salida es una función lógica de sus entradas y por lo tanto las salidas actuales solo dependen del valor actual de las entradas. Los circuitos combinatorios son la implementación en hardware de funciones lógicas o también llamadas funciones booleanas. Los circuitos se representan como cajas negras, de las cuales se especifican las entradas, las salidas y la función booleana que las vincula. Aquí tenemos dos ejemplos de circuitos combinatorios. X1, X2 es la entrada y aquí sería la salida. X1, X2 y X3 son las entradas y aquí tenemos que atender que X1 también se relaciona con X3 y X1 también se relaciona con X2. Estos son ejemplos de circuitos combinatorios con diferentes compuertas. X1, X2 y X3 son bits. También vamos a recordar que la tabla lógica de un circuito combinatorio lista todas las entradas posibles junto con las salidas producidas. Entre las compuertas vamos a estudiar la compuerta AND, que es la I. Este es el dibujo que le corresponde a la compuerta AND. Este es el símbolo lógico que le corresponde. Y esta es la tabla lógica de la compuerta AND. Vamos a recordar que la regla de la conjunción dice que es 1 si ambas premisas son 1. Como X1 es 1 y X2 es 1, entonces la conjunción es 1. El resto es 0 porque no cumple la condición de la regla. La conjunción se corresponde con la intersección de conjuntos. La conjunción es una intersección entre dos conjuntos. Aquí vemos en el dibujo, lo que está sombreado corresponde a la intersección entre dos conjuntos y este es su símbolo de intersección. Entonces, la compuerta AND es conjunción y se corresponde con la intersección. Luego tenemos la compuerta OR, que es O. Este es el dibujo que le corresponde a OR. El símbolo lógico es la disyunción. La tabla lógica le corresponde la regla de la disyunción. La disyunción es 1 si al menos una de las premisas son 1. 1 y 1, 1. 1 y 0, 1 porque si al menos 1 es 1, entonces la disyunción resulta 1. 0 y 1, 1 y 0 y 0, 0 porque no hay por lo menos un 1 como valor de alguna de las premisas. También tenemos que tener en cuenta que la disyunción, cuyo símbolo lógico es la B corta y cuyo conector es O, se corresponde con la unión entre dos conjuntos. Aquí vemos la unión entre dos conjuntos, se sombrean ambos conjuntos en la unión. Este es el símbolo de la unión. Luego tenemos la compuerta NOT, que significa no. Esto que vemos aquí es el símbolo o el dibujo que le corresponde a la compuerta NOT. La tabla lógica de NOT, si la premisa es 1, la negación o el NOT es 0. Si la premisa es 0, la negación es 1. Vamos a recordar porque acá solamente hay dos alternativas y en la tabla lógica, tanto para el OR y para AND, hay 4 posibilidades. Porque eso depende de la cantidad de variables. Acá tenemos X1 y X2, como hay dos variables y la base siempre es 2 porque hay dos posibilidades de 0 y 1, entonces 2 al cuadrado 4 posibilidades porque hay dos variables. En cambio acá hay una sola variable X, entonces 2 a la 1 me da solamente 2 posibilidades. La base 2 viene del código binario de las alternativas posibles que son 0 y 1. Por eso la base es 2 para calcular las combinaciones posibles para cada una de las tablas lógicas.
Tenemos un ejemplo. Dado el siguiente circuito combinatorio, que ustedes ven acá, X1, este circuito combinatorio tiene tres entradas, X1, X2, X3, y la salida Y. Primero nos pide que escribamos la expresión booleana que representa este circuito combinatorio. Entonces tenemos que ir haciendo salidas para cada compuerta. Esta primera compuerta que tenemos acá es un AND y está relacionado X1 con X2. Entonces la salida de esta compuerta está dada por X1 y X2. Y porque es un AND. Luego nos fijamos X3 se relaciona con esta salida que acabamos de calcular recién por la compuerta OR. Entonces tenemos que agrupar esta primera parte, X1 y X2, agrupamos mediante un paréntesis y le anexamos el OR, o sea la disyunción inclusiva, ¿con quién? Con X3. Luego nos fijamos en el diagrama y vemos que hay un NOT. Entonces este NOT le afecta a toda esta salida de la compuerta OR. ¿Y cómo le afecta? Completito a toda la expresión. ¿Y cómo se denota eso? Y es la salida final, ¿verdad? Acá tenemos X1 y X2, X1 y X2, o X3, y el NOT, vamos a utilizar en este caso nosotros una raya, ¿verdad? Un segmento arriba de toda la expresión. ¿A quién le niega esto? Al último símbolo, que sería el OR. Eso a la hora de hacer la tabla de verdad es importante identificar. Por lo tanto, en el punto A nos pedía escribir la expresión booleana. Entonces la expresión booleana es Y es igual a X1 y X2 entre paréntesis o X3, todo esto negado. Esta es la respuesta final, ¿verdad? Luego nos dice escriba la tabla lógica para la expresión booleana que acabamos de calcular, ¿verdad? Bueno, esta misma expresión booleana vuelvo a escribir y me voy a fijar primero cuántas letras o cuántas variables hay. Hay 3. Entonces es 2 elevado al cubo. ¿Por qué al cubo? Porque hay 3 variables, X1, X2, X2 y X3. ¿Y por qué esta base es 2? Porque estamos trabajando en código binario y en el código binario hay solamente dos alternativas, 0 o 1. Entonces, las dos alternativas, por eso es base 2. Y 2 al cubo me da 8 posibilidades o formas o combinaciones. Entonces yo tengo que saber, como tengo 8 posibilidades, tengo 8 renglones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego tengo que empezar a darle valores a las variables. Recordemos que la primera variable, como hay 8 renglones, va a ser 4 unos y después 4 ceros. La segunda variable, que es X2, que está aquí en amarillo, va a ser la mitad. 2 1, 2 0, 2 unos, 2 ceros. Y la tercera variable va a ser un 0, un 1. Un 1, un 0, un 1, un 0, 1, 0, 1, 0. Como ahora ya le dimos los valores a las variables, entonces tenemos que ir resolviendo los paréntesis según la regla que le corresponda. Si miramos el paréntesis tenemos una conjunción. Entonces la regla de la conjunción dice que es verdadera si ambas son verdaderas. Decir verdadero es decir 1 y decir falso es decir 0. Bueno, entonces es 1 si X1 es 1 y X2 es 1, entonces la conjunción es 1. Eso dice la regla. ¿En qué fila se cumplen eso? En la primera fila y en la segunda fila. El resto ya no, porque acá hay 1 con 0, ya no hay más 1, 1. Entonces el resto le colocamos 0. Bueno, ya resolvimos el paréntesis.
Ahora, este resultado del paréntesis tengo que relacionar con la tercera variable por la regla de la disyunción. ¿Qué dice la regla de la disyunción? Que es verdadera si al menos una es verdadera, que es lo mismo que decir 1. Entonces, si el primer valor que yo tengo acá es 1, y acá tengo 1, entonces me da 1, porque si al menos hay un 1, ya es 1. Acá hay 0, pero de este lado hay un 1, entonces ya es 1. Acá hay 0, pero acá hay un valor 1, entonces ya es 1. En cambio, en el siguiente, el valor de x0, de x3 es 0. El valor que obtuvimos aquí también es 0, entonces la respuesta va a ser 0 porque no cumple la regla. Acá hay un 1, entonces sí o sí es 1, aunque no importa que acá haya 0. Luego en el siguiente hay 0 y 0, entonces es 0 porque no cumple la regla. 0 y 1 es 1 porque la regla dice que es verdadera si hay al menos un verdadero. El siguiente y último es 0 y 0. Ok, entonces ya resolví la disyunción, que es esta columna que está aquí. Pero, ¿qué pasa? Yo necesito negar el resultado final de esta expresión. Y el resultado final de esta expresión es 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Qué es lo que yo hice? Aquí a mi izquierda, que está en color verde, realicé la negación. Y la negación era si es verdadero, queda falso. O sea, si es 1, queda lo contrario, 0. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, contrario de 0 es 1, 1, 0, 0, 1. Esto que está resaltado de color verde es la respuesta de mi tabla lógica. Acá ya les puse. Y también les puse que esto que está en verde es la negación de la disyunción. La disyunción fue lo último que resolvimos y lo que está en verde es la negación de la disyunción. También aquí podemos escribir algo más. ¿Cómo es mi tabla lógica? Bueno, mi tabla lógica es una conjunción, es una disyunción. ¿Cómo es? Como salieron mezclados valores 0 y 1, entonces es contingencia. Contingencia. Si salía todo 0 iba a ser contradicción y si salía todo 1 iba a ser tautología. Eso es importante recordar porque siempre vamos a ir utilizando. Entonces así terminamos de calcular la tabla lógica, o también conocida como tabla de verdad de esta expresión booleana. Bueno, ¿qué pasa si se nos presenta de una manera diferente? Dice, encuentra el valor de la siguiente expresión booleana cuando x1, aquí vemos x1 es igual a 1, x2 es igual a 0 y x3 es igual a 0. Vamos a considerar la misma expresión booleana del ejercicio anterior y vamos a calcular su salida para estos valores. Bueno, entonces yo voy a ubicar, me dice x1 es igual a 1, entonces 1 debajo de 1 voy a ubicar debajo de x1. Me dice que x2 es igual a 0, entonces 0 tengo que ubicar debajo de x2. Y me dice que x3 es igual a 0, entonces 0 tengo que ubicar debajo de x3. Posteriormente voy a resolver el paréntesis. De igual manera que la tabla de verdad, solamente con menos alternativas. La conjunción dice que es verdadera si al menos una es verdadera. La conjunción dice que es verdadera si ambas son verdaderas. O sea, si hay 1 y 1, acá daría 1. Caso contrario, tiene que ser 0. Luego, tengo que relacionar este valor 0 de la conjunción con x3, que vale 0. Por la regla de la disyunción. Ahí sí, la regla dice que es verdadera si al menos una es verdadera. Como acá hay un 0 y un 0 que sería como falso, falso, entonces es falso, 0. Pero no termina ahí, toda esta expresión está negada. Y la negación de 0 es 1. Entonces el resultado final es 1. La respuesta a este ejercicio es 1. No se confecciona tabla de verdad completa, sino que solamente
un renglón de acuerdo a los valores que se propone en el ejercicio. Si pasamos el mismo ejercicio, pero en un diagrama, entonces vemos lo siguiente. X1, vemos lo mismo. X1 es 1, X2 es 0 y X3 es 0. Como esta compuerta es AND, 1 y 0, compuerta AND me va a dar 0 por la regla. Si este es 0, con este valor de X3 que también es 0, por la compuerta OR, 0 con 0 me va a dar 0. Si a este 0 le aplico la compuerta NOT, entonces como voy a negar el 0 me va a quedar 1, que es lo mismo. Podemos hacer de esta manera o podemos hacer aquí directo. Es igual, no hay problema. Entonces así terminamos la clase de circuitos combinatorios.